próximos años seremos 9 billones ya, de los cuales 3 o más no tendrán un hogar jamás. Incluso hasta la educación de hoy en día está basada en repetir alguna filosofía. Estudiar importa, pero para abrir tu mentecilla que cerrada no funciona, tal cual como una sombrilla se fue de las manos. Hay bombas bajo donde estamos que no han estallado porque alguna mano no ha deseado. Es un chiste de confiar que existe un gobernante honrado. El poder puede corromper a cualquier ser humano. Capitalismo, socialismo, comunismo practicado, pero el resultado ha sido casi el mismo. El hombre por instinto busca el beneficio propio, guerra eterna. Hoy por petróleo con manos por obvia selva. El Estado hace las leyes, pero bien blanco pasan barcos con toneladas de droga de los narcos. ¿Tú crees que es como en la TV? Que siempre al final del cuento el bueno está contento y el malo muere. Mire, como en la tele los maneja como quiere y en lugar de fichas juegan ajedrez, pero con seres puede. Que esta vida es el infierno para quienes sobran merecerse más allá de donde se proviene. Debes decidir, es el rebaño seguir o pensar diferente, pelea donde vi tu mayor enemigo y solo ver lo que los rayos tratan de esconderte. Levántate contra los clanes que no quieren que se sabe convertirte en una oveja más. Ponte de pie contra los centros que no le conviene que tú pienses diferente a los demás. Hay personas que no quieren aceptar que el peor ciego es el que la venda no se quiere quitar. El mundo está mal, mucho más mal de lo que crees. No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees. Todo está preparado y previamente pagado y comprado. Ahora los ojos estamos. Gracias por hacernos responsable de tu insomnio y por permitir compartir en este día 2 de diciembre, ya más de 45 meses del vil y cruento asesinato de Berta Isabel Cáceres, donde continúa la impunidad instalada en un país diseñadísimo para eso, para la impunidad, para que operen los y las criminales de cuello blanco. Las últimas frases de Berta en la calle, luchando a brazo partido por la recuperación del país fue: ¿y dónde está Rigoberto Cuéllar, delincuente criminal de cuello blanco? Sin duda alguna que también el eco de esa voz que jamás callará y que hace esa multiplicación en mujeres y hombres a nivel mundial, que recogen un inconmensurable legado, que abre paréntesis para a medida que pase el tiempo y que huye la verdad, característica de estos estados apologistas del crimen y del militarismo, se instalen voces como la de Berta Cáceres, que hoy encuentra un pedazo de juicio. No obstante, la injusticia traza camino para esconder a los autores intelectuales, a los dueños del proyecto, a los que tácitamente se les aperturó con respecto a esa organización lenca que estaba allí en el río, donde para Berta bañarse era algo sagrado, compartir y hablar con los ancestros y ancestras era un imperativo, y que los niveles espirituales se desarrollaban a través que las aguas no fuesen encarceladas, proyectos que no le dejan riqueza al pueblo, mucho menos desarrollo, y que aparentemente continúa este estúpido Estado hablando de desarrollo y la calidad de detrimento. Hoy nos encontramos desde la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, también desde la sede de la Organización de Trabajadores de la OIT, dos de los renglones que fueron rotos por el narcoestado. El convenio 169 que Rigoberto Cuéllar trastocara con el aparato legislativo del Puticlub, donde se aperturó una concesión y a 20, 30 años un río que no pertenecía a los Atala, ni mucho menos el plantel donde se instaló TESA, que hoy al encontrar culpable a funcionarios del Estado, tal y como es el caso del coronel y el capitán en funciones, y que en el video lo que contemplamos y hemos estado investigando de cerca este crimen de lesa humanidad, elevamos a los organismos internacionales una queja. ¿Por qué no se ha declarado un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad que va a permitir mantener abierto el expediente para que puedan entrar al estrado los que aperturaron de manera irregular, de la mano de Rigoberto y de Juan Orlando Hernández Alvarado, los permisos, las concesiones
de el proyecto asesino que mató a Berta Cáceres. Hoy, en honor a esa inclaudicable mujer, vamos a desarrollar el tema que es esos crímenes de Estado, esos crímenes políticos, esos perfiles que ya están elaborados para en diciembre y nos hemos adelantado en ir a Costa Rica a compartir con mujeres y hombres una humanidad que quizás les parece aburrido a los apologistas económicos de un país con iguales condiciones, que les parece aburrido y tedioso que continuemos hablando de la recuperación del país, que también suena bastante trillado ya el argumento de defensa que tienen los banqueros cuando se les dice que son la verdadera dictadura, y no solo eso, sino el camino muy doloroso a las muertes de mujeres y hombres que hoy están en la impunidad, como Margarita Murillo, Janet Caguas. No podemos olvidar a Isi Jovet, mucho menos a Soat, que en alaridos podía llevar al país, como decía Eliodoro Valle, y contarlo en una lágrima. Berta también contó el país desde los ríos, desde los bienes colectivos, desde los derechos que se convierten en esa amalgama perfecta para desarrollar a nuestros pueblos originarios, comprendiendo el desarrollo desde una visión o una cosmovisión, como decía Berta. Hay que despertar, humanidad, debemos despertar. El orden establecido ya quedó fallido, la fecha de vencimiento inclusive ya superó, y esa lata de neoliberalismo está como un producto perecedero, ya no sirve para nada ni para nadie. Y eso lo comprueba que esté involucrado el proyecto de los Atala en la muerte de Berta Cáceres, que hoy se hayan elaborado los elementos más cruentos para eliminar de la figura de los niños y niñas que tendremos que seguir investigando, y decirle a ellos que hay un 2 de marzo a las 12:25 de la madrugada que va a ser inolvidable, que será esa noche de los cuchillos de los Atala, porque los que perpetraron el crimen, los que llegaron, o a los que hoy se les dice con una alevosía, abriendo el pecho, entre comillas, la justicia, diciendo 30, 50 años, ellos, si bien es cierto, dispararon quizás los 3 certeros balazos en el cuerpo de una inconmensurable mujer que había sido condecorada. Pero más allá de eso, en toda la garganta de los pueblos luchadores del mundo. Y no creo que eso que dispararon antes de comer. ¿Cómo pudieron entrar 7 personas, 8? ¿Quién dispuso que existiera ese anillo de seguridad perverso y maligno para matar a una mujer? ¿Era tan grande Berta? ¿Cuáles eran las amenazas de Berta? Entonces nos lleva a una interrogante más. ¿No quiénes? Sino que mató a Berta y continúa matando a los seres humanos en cualquier parte del mundo donde se hable de igualdad y del verdadero y auténtico desarrollo y único que existe, que es estar de iguales y nadie por encima de los hombros. Jaime Garzón, un periodista colombiano que hizo la traducción de la Constitución de 1991 en Colombia, en uno de los preceptos jurídicos que los pueblos originarios habían traducido, le llamaba la atención que uno dijera que por encima de los hombros de los demás no existía alegría. Y creo que en eso convergen cualquier tipo de preceptos jurídicos, legales. Vaya que no creo en el Estado de Derecho, sin embargo, medianamente ese Estado burgués que le pueda devolver a las poblaciones el de iguales, el que no escupan sangre en Honduras los y las hondureñas para que otros puedan vivir mejor, como es el caso de los Atala, que hoy no figuran en la lista. Hoy está David Bustillo, hoy continúa Sergio como único representante de DESA, pero Sergio era el ingeniero. ¿Dónde están los
arquitectónico de un crimen que, dicho sea de paso, continúan firmando documentos con cuchillos llenos de sangre y que los contratos son producto de una convulsión expectorada por un narcoestado que fue encontrado culpable en la Corte Sur de Nueva York. Sin embargo, la hipocresía gringa continúa haciendo negocios con una banca que lava y que ahora en Honduras no solo lava, sino que seca dinero del narcotráfico. Y eso encontrado en la 14ª resolución de la Corte Sur de Nueva York, cuando dijo Berman que las instituciones militares y policiales se trasladaban de Tegucigalpa hacia las fronteras para cuidar la cocaína que se meten los gringos. El país más consumidor de cocaína y el país con mayores rentas del narcotráfico en cuanto a bienes incautados, en cuanto al aseguramiento de las instituciones financieras que lavan activos. Entonces surge otra pregunta: si esa institucionalidad militar que hizo aparcar el vehículo donde salieron hoy los 7 imputados deberán tener una mirada retrospectiva y saber que los cuchillos o los dueños de los cuchillos son otros, y esos son los que necesitamos en los juzgados, en las cortes penales, esos a los cuales esa telaraña de justicia solo caza insectos pequeñitos. Necesitamos a los que tejen realmente, inclusive la telaraña, la que embaucó a seres humanos que no tienen otro letrero en el corazón más que el de la igualdad. Nos encontramos en Costa Rica porque es necesario que los centroamericanos y centroamericanas comencemos a determinar las políticas públicas, las políticas económicas, y que no sean los de siempre, los senadores de fracaso, los que no conocen las comunidades ni sus problemáticas, las que sigan elaborando las políticas económicas, estas mismas que están fundamentadas en unos consensos de Washington que, como reitero, la mejor expresión, la mejor ventana mundial para ver Chile y a Piñera hoy vuelto toda una rata, escondido en sus mismas políticas implementadas, donde los institutos de previsión, la salud y la educación no tienen al país más desarrollado como bloqueaba Chile, siendo este el tigre o el jaguar de la economía chilena. Hoy la realidad es que el 70% de la población chilena pasa hambre, miseria, y también tienen una escamoteada forma de poder migrar. Lo único que migran a los países del primer mundo. Quiero compartir y agradecer al equipo de trabajo que quedó en Tegucigalpa 2 elementos que son fundamentales a considerar hoy en el juicio de Berta Cáceres y que ya lo habíamos planteado cuando salimos, y es la responsabilidad que quieren quitar los bancos de un Estado que lo hicieron fracasar, entendiendo el Estado no en esa abstracción en la que los medios de comunicación permanentemente quieren hacerle caer, que es algo que no existe, que es algo invencible o algo que no opera. El Estado son personas que hacen funcionar oficinas, instituciones, y que esa falacia de autoridad en Honduras ya fracasó. Fracasó con el golpe de Estado y no se quiso enmendar socialmente ese contrato social que pudiese permitir que los y las hondureñas nos encontráramos en un camino hacia el desarrollo, hacia la unidad y hacia la reconciliación. Y como fue una parapleta, una escaramuza, una pajilla mal revuelta, esa forma de quererse leer la mano entre gitanos, se hizo un gobierno de conciliación con el esperpento de Porfirio Lobo Sosa, que permitió también que continuaran estos proyectos leoninos de las hidroeléctricas y un modelo extractivista que de paso dejó implementar en la palma africana los monocultivos, decenas de cientos de víctimas en el Bajo Aguán, pero había que respetar a Miguel José Barjún, un que hoy ha heredado esas cadenas interminables de exterminio con su yerno Emir, quien acaba de ser derrotado y se acaba de declarar terreno libre de la minería. ¿Se irá a respetar en el Puticlub esa resolución?
Se irá a respetar también todo lo que en su momento en la OIT se le dio la razón al pueblo negro cuando se le ganó la demanda al Estado por haber roto los convenios y tratados internacionales para respetar esa comunidad que sí puede generar desarrollo desde otros sectores productivos y no desde el monocultivo de la palma africana, que no ha dejado absolutamente nada más que dolor, sangre y muerte en esas comunidades del Bajo Aguán. ¿Quiénes y dónde están los señores de los cuchillos? Los que hacen las cosas. Esos son los que queremos en los tribunales. Ese banco que fue encontrado por blanqueo de capitales, dueño de DESA, dueño de Prodersa, vínculos con el narcotráfico de los Atala. A esa mujer la mataron ellos. A esa mujer que llegó con un vestido típico de los pueblos originarios y que luego cambiada allí se paró en el atril del Goldman y que pude estar ahí en San Francisco en el Teatro de la Ópera donde se generaron esos discursos que movieron corazones, no movieron mentes, cuando dijo Berta Isabel Cáceres: despierta humanidad, ya no hay tiempo. ¿Cuántas Bertas van a tener que pasar por ese ducto de la impunidad? ¿Cuántas Bertas tendrán que pasar para que estos dueños en la noche de los cuchillos puedan tener una reflexión? Hoy el tema es para los Atala que monitorean este programa y para el Consejo de Seguridad. Hoy tenemos a los que físicamente fueron a matar a Berta Cáceres, pero a los que rompen los sobres para decir cuánto se le da al sicario, esos son los que nosotros queremos. A los que entregar los perfiles de los seres humanos que se le vuelven incómodos para su entrecomillado desarrollo. A ellos son los que les queremos ver el rostro. ¿Por qué no aparecen en la palestra pública? ¿Por qué no aparece el Banco Ficosa, dueño de DESA, haciendo una conferencia de prensa hoy que se ha encontrado culpable a uno de sus funcionarios en el proyecto de DESA? Eso es vinculante y esa respuesta la necesita el pueblo. ¿Cómo va a abrir mañana Banco Ficosa cuando antes, inclusive Ficosa había hecho un comunicado que bien recuerdo a las 8 de la noche por la calle del centro para desligar de ese proyecto que mató a Berta? Aquí está la pregunta para Chabelo. ¿Dónde está ese comunicado que hacía alusión a desligar al grupo financiero Ficosa de el asesinato de Berta Cáceres? Esa mujer que entraba al plantel de los Atala, que entraba al plantel de David Castillo y que ha tenido una insulsa respuesta de defensa por unos abogaditos cagatintas que llegaron a decir a los atriles mediáticos que Berta era amigo de los Atala, que era amigo de David Castillo, que era amigo de David Bustillo, que cómo era posible que los amigos la iban a matar. Berta no tenía enemigos y tenía razón de eso. El enemigo de clase, el dueño de los cuchillos, el que no aparece y que es capaz con sus políticas de tener a nuestra niñez en más de 850,000 niños y niñas en estado de desnutrición. Eso era lo que históricamente volvía enemigo a Berta Cáceres: el hambre, la migración, los desplazamientos que había en Aguasarca. Un proyecto que también el gordito platicador, el señor Ferrari, murió con ese secreto en su corazón. Era socio de los Atala, era socio de los señores que aperturaron ese proyecto criminal. Y hoy no nos agrada que seres humanos tengan que ir a las ergástulas penitenciarias. Lo que nos abre es la esperanza que esos humanos puedan hablar y decir que 7 personas tuvieron que haber recibido pago. ¿Dónde está el vehículo que entró al batallón, que fue una de las piezas probatorias para que no quedara como en el reduccionismo que quiso meter el estúpido Estado a través del protomongoloide que dirige las Fuerzas Armadas cuando dijo que este era un crimen pasional? ¿Dónde están hoy esos que quisieron
emborronar las cuartillas de los, como reitero, comunicados del Grupo Financiero Ficosa. ¿Dónde? Quiero hablar hoy con los Ficosa. Quiero que contesten los Ficosa. Quiero que planteen una respuesta a ese comunicado que salió en Televicentro, en TSI, en HRN, en La América, que lo que he escrito hoy. A ver, ¿cuál es la segunda parte de ese comunicado? Me gustaría que los abogados de los Atala hablaran y que pudieran tener la posibilidad real de determinar si acaso esto no merece una respuesta. Yo recuerdo ese comunicado que decía en una de sus partes que el Grupo Financiero Ficosa y la familia Atala no tenían ni los funcionarios de DESA. Y ahí necesitamos revivir, no porque creamos en la CID. Me parece que es muy desplicente su paso por el mundo, inclusive tiene muy jorobado, pero hay que reunir las condiciones para que el Estado hondureño reconozca que está matando a los seres humanos, que está desconociendo a los hijos e hijas de Lempira, de Morazán, de Berta, de Tina Suárez, de Janet Caguas, de Margarita Molina, cientos de mujeres que todavía continúan de pie como Miriam Miranda. Hoy abrazo el corazón ajado de doña Austra Berta, que me imagino que se va a sentir con un poco de calma su corazón cuando vea respondiendo a don Eduardo Atala. Allí creo que puede sentir, o a don Jacobo Nicolás Atala, que sale siendo socio en PEMSA. Y ahí es donde yo le pregunto a la familia Atala, ¿cómo le respondemos a la familia de Berta su sociedad con Roberto David Castillo? ¿Cómo le respondemos a través de esa escritura pública de la familia Atala? ¿Cuáles eran los intereses de la familia Atala para silenciar ese eco mundial que tenía Berta Isabel Cáceres? Quiero el discurso que me imagino se le vuelve estridente, lo han querido borrar de todas las redes por parte de esa familia, y pedirle a nuestros compatriotas, ya estamos con una audiencia impresionante, pedimos disculpas a las personas que hoy no estamos saliendo en el YouTube, pero ya estamos en sintonía con nuestro pueblo, y el equipo que se quedó en Tegucigalpa pues también está. Hoy se han hecho unas publicaciones donde es inverosímil pensar que los Pandora se felicitan entre sí y acaba de terminar el electrizaje azul en Dalí, el paraíso, sin ninguna propuesta, sino otra más del bramadero electoral donde se le quieren lavar las responsabilidades a ese narcoestado. Si nosotros logramos que se coloque como crimen de lesa humanidad todas estas muertes que hemos venido a denunciar a Costa Rica, como lo hemos hecho en cualquier parte del mundo, vamos a tener la posibilidad de tener abiertos los expedientes para que estos no se puedan cerrar nunca. Vamos a encontrar a los notarios de los crímenes, que son los que nunca aparecen, esos que se esconden en la bata y en la corbata blanca, esos que usan ataché y que también se colocan como un sinónimo de estigmatización unos trajes para ir a legislar en función de los señores de los cuchillos. Es bien importante saber quién le sacó el filo al cuchillo mortal de esa arma que se disparara contra Berta Cáceres. Hoy está quiénes, pero seguimos sobre el interrogante, y el programa de hoy va a desarrollar 3-4 aspectos donde la investigación científica siempre dejó la primera duda: ¿por qué se movió el cuerpo de Berta del lugar donde fue vilmente asesinada? Y lo segundo, ¿cuál era el interés? ¿Por qué Berta había sacado a Sinohidro? ¿Por qué Berta había sacado al Banco Finlandés? ¿Por qué el Banco Mundial retiró como socio de los Atala? Eso queremos ver en el segundo capítulo de el comunicado que leyó Chabelo, el comunicado que leyó Televicentro, el comunicado que leyó HRN, el comunicado de El Heraldo y La Tribuna,
cuando dijeron que no tenía nada que ver DESA con los imputados. Pero hoy, y ustedes vieron en la publicación que el equipo del Perro Amarillo, que ha quedado trabajando en Tegucigalpa, colocó ahí, dice gerente de DESA, aparte que se le están haciendo audiencias especiales a Roberto David Castillo. Quiero resaltar con esto que los hombres de los cuchillos usurparon el poder territorial, porque ese es del Estado, donde está instalado DESA. Pero ahora aparece en una carta de constitución de los Atala. ¿No les parece justo que el mundo sepa que donde se instaló la hidroeléctrica es un territorio del Estado? ¿Y por qué el Estado le cedió ese terreno a los Atala? ¿Se lo iba a ceder a Douglas Bustillo, que hoy está condenado a 50 años? ¿Se lo iba a ceder a un gatillero que hoy también está sindicado a 50 años? El Estado tiene tratados con personas que se bajan de una motocicleta y que fueron capturados en México. ¿Se lo pudo dar al señor Sergio, que le imputaron hoy 30 años? ¿O acaso había un vínculo más cercano con Roberto David Castillo, que era el socio de los Atala? Y es el otro actor que fuese apresado un 2 de marzo, hace unos años, ya un año se cumplió el 2 de marzo, vamos a 2 años. Me pregunto, ¿a quién le otorgaría el señor Juan Orlando Hernández esos permisos? ¿A un gatillero o a los Atala, donde tienen los fideicomisos? O sea, yo pregunto, yo quiero que me responda el señor Juan Orlando Hernández. ¿Usted hace negocios con gatilleros o con el dueño de los cuchillos? ¿Con quién firma contratos usted? Tengo un contrato también que lo liga a la familia Atala con los Cachiro. ¿Acaso no tiene que saber eso el mundo? ¿Por qué tienen miedo los Atalas y están mandando a ejecutar personas? Pero yo quiero hoy preguntar cómo vamos a leer el comunicado de Banco Ficosa y de los dueños de DESA, de Inversiones Jacaranda. ¿Cómo lo vamos a leer? O escuchamos primero a Berta Cáceres cuando subió al atril y despojó esa masa colorada llamada corazón y conectó a todo el mundo diciéndole bien sencillo, no como dicen los colombianos en Honduras, que 7 por 4 son 14, no, para Berta 1 más 1 es 1. Para todo ser humano consciente que le corre sangre por las venas sabe que no puede existir una altura por encima de los hombros de los demás. Ahí se circunscribe la vida y Berta lo entendió de una manera inmejorable. Escuchemos ahí. Gracias. Buenas noches. Gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. Bravo. Si los Atala hubieran tenido, o el Estado, la más mínima idea de la connotación de cada una de esas palabras y fueran seres humanos, no hubiesen matado a Berta. No obstante, cuando llegué un día después del asesinato, porque un día antes me reuní con Berta, de lo cual el Estado tampoco ha facilitado los videos de ahí en me reuní, invitada para el viernes al programa que era el director de Canal 13, y siempre las palabras eran las mismas: soy y seré militante de la vida, es decir, no puede encontrar y ni he podido resolver qué alrededor. Yo sé que estaban los gatilleros, no obstante, cuando hemos caracterizado, nos dio la oportunidad a la vida de continuar bajo cualquier investigación, y me reuní en San Francisco con Almudena Bernabeu y revisando el caso con la jueza internacionalista que dio paso a sacar a la Masi de Honduras por parte del pacto de impunidad de este dictador suelo de Juan Orlando Hernández Alvarado, porque estábamos reunidos con la mujer que había resuelto el caso de los jesuitas en El Salvador, que había condenado a Ríos Montt, que había llevado a la cárcel a los actores materiales de Víctor Jara, asesinado por la dictadura de Pinochet en Chile, y asustó que Berta hubiese sido capaz, aún muerta, aún asesinado el cuerpo nada más, porque Berta continúa latente en los y las guerreras que vamos a recuperar Honduras. Sin duda alguna, no hay negociación en ese precepto, y no bajo la vía electoral orinada por la corrupción de los dueños de los cuchillos. Estoy hablando del país que Berta soñó, del país por el que Berta ofrendó su vida, del país por el que Berta, bajo ninguna circunstancia, como dicen los mexicanos, se le achicopaló a esa tiburonada de 40 metros. No aceptó ni tuvo precio. Ese fue el precio de los Atala. ¿Cuánto costó la vida de Berta? ¿Cuánto? Yo pregunto a los Atala, ¿quién murió? ¿Si Berta Cáceres o ellos, que desaparecieron de la vida pública? Yo quisiera preguntar en este caso, ¿cómo se responde sin oírlo, aún con todos los actos de corrupción que continúa haciendo en el continente americano, cuando determinó irse porque sacado a puras patadas de dignidad? Y esa lucha que también encabezaba Tomás, que fue asesinado. ¿Dónde están las órdenes para determinar esas inconmensurables vidas irreparables para un país que se desangra, que se desbarata a pedazos, pero que hoy tiene a sus recuperadores y recuperadoras por encima de un grupúsculo minoritario? 9 millones de hondureños y hondureñas hoy entienden lo que Berta decía: el hambre, la miseria, el dolor y el desplazamiento de los pueblos originarios no es por gracia o maldición de un poder superior. No. Es autoría notariada de banqueritos de 50ª categoría que son tan pendejos y delincuentes que lo único que han hecho es dinero.
por defender los intereses matan. No tienen estupor, no conocen ética, ni mucho menos la capacidad de poder interactuar. Y la forma que encontraron para interactuar con Berta fue silenciarla. Sin embargo, no se esperaban ese estallido mundial. Más de 192 países condenando ese cruento asesinato, los apabulló, los hizo cucarachas. Y si Berta sola pudo haber hecho todo lo que hizo, ¿qué no podemos hacer todos y todas juntas? Y por eso se asustan, porque saben que Berta no solo se multiplicó con ese eslogan barato que a veces queda muy por debajo de un marketing político, no, Berta se multiplicó de verdad y hemos podido ver cómo se ha recogido por parte de Bertita en el COPIN ese legado, por Salvador, por inclusive Víctor Fernández, quien reunió cualquier tipo de lucha estoica, de elementos probatorios escasos. Como reitero, cada vez que se ha asomado a tener a los Atala, y voy a relatar literalmente lo que dice el primer informe, el cual entregué a la mamá de Berta y que se lo llevó a la señora Pelosi y que se lo entregó al imbécil de Luis Almagro. Y le dijo, ¿por qué censuraron ese documento que hablaba de lavado de activos de DESA? Una empresa cuyo capital social eran 25.000 lempiras y un año después tenía 15.000 veces más. Porque esos son los proyectos hidroeléctricos en Honduras. Y si no, que diga Luis Larach, lavado de activos. Por eso se colocan en las directivas a los militares. Hoy están imputados las Fuerzas Armadas, involucrados en el crimen de Berta. Eso es crimen de Estado. Eso es un crimen de lesa humanidad. No prescribe. Y los Atala deben de entender. Eso no prescribe. Y tenemos el álbum abierto. Está el expediente abierto y no llegar hasta donde llegue esta narcodictadura. Pero un día, tengo la certeza y la fuerza en el pueblo, lo veremos en el banquillo de los acusados, donde ustedes han colocado a otros seres humanos, incluyendo a Berta, que primero la judicializaron, levantaron campañas de difamación y la sentaron como culpable por apropiación indebida, por delito a la empresa privada. Hoy, ¿qué dicen? Yo me muero mañana con los medios de comunicación. ¿Qué va a decir Canaguati? Familia del gordito platicador de Ferrari. Ahí se leyó el documento, ahí se leyó el comunicado, donde se decía que DESA no participaba. Y en este segundo documento, el cual fue elaborado después del informe del GAIPE por parte de la jueza internacional Almudena Bernabeu, que luego nos visitó a Honduras y nos reunimos, y que 3 horas después de que nos estábamos reuniendo, donde también se reunió con la familia de Berta, con Víctor Fernández, un día después, a las 7 de la noche, se le obliga a renunciar a Juan Jiménez Mayor. ¿Cuál era el tema que había tocado Juan Jiménez Mayor? El lavado de activos de DESA. ¿Por qué tenía socios internacionales? Y, sobre todo, cómo esa empresa era tan rentable sin generar un megawatt de energía. Eso era algo curioso. Y, por tanto, cómo existía en la junta directiva, y ese es un tema de mucha investigación que nos ha llevado, cómo estaban militares. Hoy están imputados. Y ahí es donde volvemos a interrogar. ¿Quién mató a Berta Cáceres? Es lo mismo que está matando en Guapimol. Es lo mismo que está matando en Zacate Grande. Es originario en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, donde existe el modelo extractivista, es sinónimo de muerte, de sistematización. Y esa sistematización se dio desde el Puticlub, desde el Congreso, de la ampliación de una concesión de forma irregular por el Cuellar, que hoy huye. Y Rigoberto Cuellar tiene mucho que ver con la SAR antidrogas, que tampoco ha entregado la caja fuerte de los Valle. Es un narcoestado con una expresión hedionda y cuyo hedor se extiende
por todas las células del país que hoy hemos podido parar hasta el momento. La condena del narcoestado permite que en Honduras tengamos posibilidad de seguir respirando y haciendo estas acciones, mujeres y hombres, que no le vamos a claudicar a las migajas que sigue regando de la mesa de los Atala, de los Canahuati, de los dueños del país. Y la primera pregunta a resolver hoy, ya en nuestro segundo día en San José, Costa Rica, era cuando nos preguntaban: ¿y cómo explicar Honduras en el país? Un país que adora lo que hacemos y los dueños del país que quieren matarnos por lo que hacemos. Y no es similar a lo que Berta Cáceres. ¿Qué otro ser humano iba a matar a Berta Cáceres? ¿Cómo poder encontrar responsabilidad absoluta en personas que no sabían ni siquiera quién era Berta Cáceres? Los Atalas sí sabían. Las ergástulas militares, el Verde Olivo sí sabía. Le suspendieron sus medidas cautelares. Abandonaron el patrullaje de su casa. Fue una sistematización perfectamente bien diseñada para eliminar un ser humano, pero que no mataron su grandeza. Y esa grandeza es la que nos tiene hoy convocados a hacer no un homenaje a Berta Cáceres, no un homenaje póstumo, solo ser ese parlante de siempre que le va a decir a los Atala: faltan los dueños de los cuchillos. Ya están los cuchillos. Ya hay 7 cuchillos que se han detectado como parte de la evidencia que condena sistemáticamente al asesinato de Berta Cáceres. Pero los dueños, la mano que mece la cuna, la mano que firma los contratos hidroeléctricos. Y en ese contrato también se encontraron otras irregularidades que quisiera subrayar hoy de manera contundente, y es la manipulación que se utilizó a través del entramado jurídico. Y eso no puede prescribir porque tenemos toda la alteración también cuando oficialmente el Estado, a través de Pacheco, sale 48 horas después diciendo que era un crimen pasional. Yo quiero también que el Departamento de Estado hoy le pida a esos militaritos otro comunicado y que le repitan: nosotros vamos a repetir eso y nosotros vamos a seguir hablando sobre eso. O ya no se recuerda a Julián Pacheco, que fue el tonto que mandaron a hacer los mandados y dijo, y que enardeció más al mundo, y que inclusive en la Cámara Baja en los Estados Unidos comenzaron a debatir una ley Berta Cáceres, porque se miraban las hendiduras de la impunidad que salían. Inclusive no nos respaldamos los y las luchadoras en la justicia gringa, no nos interesa. Nos interesa es recuperar nuestro país para juzgar inclusive a los delincuentes connacionales dentro del país, porque nos vuelve irrisorio saber la venta de país que se ha hecho sin ninguna garantía. ¿Dónde están los narcos gringos? ¿Dónde está también la cooperación que había comprado y hecho los proyectos con los cachiros? Y estoy hablando de la cooperación noruega. ¿Dónde están? KPFL Fund, ¿dónde están? Entonces no nos interesan que esos tratados, que continúan siendo de una forma muy descompensados porque hay delincuentes, ¿cómo le va a negar algo? ¿Cómo le va a negar algo el Congreso Nacional, donde más de 135 en los últimos 10 años están sindicados por narcotráfico, lavado de activos? ¿A quién les sirven? Ellos son los que le sirven a los dueños de los cuchillos. En ese sentido, no queríamos que Berta quedara solo como una ley. No queríamos que quedara como un busto o como se había planteado, que fuera declarada la heroína nacional. No. Berta va más allá de ese simple y estigmatizante nombre que se le puede dar a una calle. Está bien, a un pueblo, está bien. No, lo que necesitamos es a los autores intelectuales, porque este
crimen de Estado no puede quedar en la impunidad. Vamos a continuar transmitiendo todos los días aquí en Costa Rica. No quería pasar por alto recordarles que cuando se caracterizó a DESA con Almudena Bernabeu, los tres primeros elementos y los que hay que subrayar de manera interesante es por qué estaba Cardona preso y no Rigoberto Cuellar. Y siempre lo dijo Juan Jiménez Mayor. Es imposible que Berta había señalado criminales hoy esté en la impunidad. ¿Cómo es posible que también esa junta militar, o acaso hoy que está sindicado y encontrado culpable, le pregunto a Julián Pacheco, ¿cómo está lo de los militares? ¿Cuál es el comunicado de las Fuerzas Armadas? Ese es el operativo élite de los que maneja Juan Orlando Hernández, que también tiene nuestros perfiles, el que tiene el perfil de Santos Orellana, el que tiene el perfil de la jefa de medicina forense, que también la tuvieron que despedir en este momento porque llevaba 3 casos emblemáticos, como el de la funcionaria asesinada y que salió el Ministerio Público diciendo que era un suicidio. El caso de Berta Cáceres, el caso del SAR antidrogas. Estos últimos 10 años, más de 110,000 víctimas por parte de este narcoestado no pueden quedar en impunidad. Y más allá de la canallada legislativa de quitar de la Constitución de la República los delitos de lesa humanidad que ahora prescriben en Honduras, producto que tenemos parlamentarios que son botones de la camisa del poder, que son las manos oscuras para firmar los documentos que le favorecen a los. Otro elemento, después de los militares, es simplemente quedarnos con los dueños de DESA. Los dueños de DESA son también dueños de Prodersa, son también los socios de Ficosa, dueños de Lufusa, que es Chucricafi, y esa manada criminal que siempre encuentra impunidad en estos estados fallidos, en estos estados decadentes, que no representan a los seres humanos, que no son conexos con la sociedad y que reproducen muerte, dolor, miseria. Quiero decirles que el pueblo hondureño ha venido cerrando solo sus heridas, pero que llegó el momento de recuperar el país. Y nos han dicho y nos han preguntado por qué tanta seguridad se tenía en su momento. Hoy esos juzgados no están fallando porque tengamos jueces togados, que se extienda la investigación hacia los dueños. Y voy a poner un ejemplo, o utilizando una analogía bien sencilla, y voy a hablar de el señor Rápalo, Elvin Heriberto Rápalo, el señor Oscar Velázquez, Edinson Atilio Duarte, Henry Hernández, Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez. Entre esas penas de 30 y 50 años, yo pregunto, ¿quién de ellos pudiera tener esa capacidad de eliminar intereses? Porque en Honduras la industria del sicariato se volvió una fuente de trabajo. Es decir, por eso es que encontramos que los asesinos de Alfredo Landaverde y del fiscal de Oro, de Yulipsa y de otros seres humanos han encontrado, y cuando se les confiesa dicen ellos, bueno, pero es que a mí me pagaron por matarla. Ahora, ¿quiénes estaban más cerca de matar a Berta Cáceres? Sino Hidro, que se fue, Banco Mundial, Banco Finlandés, el Ejército, Juan Orlando Hernández, o es toda esa conspiración que volvió el que mató a Berta. Y ese es el único que se va a solucionar cuando estén los Atala respondiendo en un tribunal. Por ética, sería oportuno en este momento que los Atala dijeran, bueno, el que nada teme, dice mi madre, o el que nada debe, nada teme, o el que no se ha cagado, no esconde mierda. Entonces, ¿por qué no presentarse?
¿Por qué no hacer el segundo comunicado? Y exijo que los medios corporativos pidan el segundo comunicado de DESA, quien había dicho antes de este juicio que no eran relacionados con la empresa. Y en la carta que se indica, dice ahí, gerente de DESA. ¿Quién entregó la orden? ¿El gerente eléctrico administrativo, Sergio, o el gerente propietario, David Castillo, o los propietarios? Porque hemos buscado y buscado nexo y ninguno de los 7 imputados hoy sabe de energía. Que hoy han sido imputados, excepto el que trabaja en DESA, entonces es el proyecto que mató a Berta. Ese es el qué. El proyecto que mata a seres humanos, que mata a campesinos, que mata a luchadores sociales. Y sobre ese qué hay autores intelectuales que notariaron el crimen, queriendo no hacerla de juez y permitiendo el beneficio de la duda. ¿Por qué no llamamos a los más próximos? ¿Quiénes son los más próximos? Según el documento encontrado por el equipo de investigación del Perro Amarillo, PEMSA, en desarrollos de Mesoamérica, ahí hay un vínculo entre David Castillo, que todavía no ha sido llevado a los estrados judiciales, y un representante de la familia Tala. Entonces no creen, o el pueblo hondureño, o el mundo entero que nos sigue a través de las páginas honestas, y que en este momento somos tendencia en Centroamérica, y le pedimos reiteradamente disculpas a las personas por no haber salido hoy en el YouTube. Sin embargo, salimos de la forma en la que nos tiene el narcoestado. Hay que salir sin hacer muchos avisos, porque no sabemos cuándo ni cómo, así como Berta jamás se imaginó que después de estar reunido con nosotros un día antes, planificando un programa para el viernes, planificando un huancasco para celebrar los triunfos del pueblo negra y del pueblo lenca, ¿cuándo nos va a asesinar este Estado? Y eso es lo que debemos revertir. Y ese es el primer elemento a poder recuperar. ¿Cómo es que podemos estar en zozobra? ¿A qué hora? Eso nos indica el elemental de la humanidad. Y como hemos planteado internacionales, y que nunca hemos plegado a la cooperación internacional ni al ONGismo, este programa, le hemos dicho cómo es posible que en Honduras, ahora mismo en Navidad, el Estado nos haya dicho que no puede, el narcoestado nos haya dicho que no puede cuidar seres humanos. Esa es una de las que también se le hizo. Y decía doña Austra, ¿por qué le quitaron la vigilancia a mi hija? ¿O acaso la vigilancia también estaba vinculada? Se ha encontrado hoy con los 7 imputados que era una conspiración. Berta fue conspirada por el Estado, por los dueños del negocio. Eso es lo que mató a Berta, y eso es lo que vamos a revertir. Eso es lo que vamos a transformar. Que el ser humano deje de ser ese número, esa cifra, esa estadística, y en el peor y asqueroso de los casos, ese voto. Quiero agradecerles por continuar con el proyecto, con el programa. Tenemos buenas noticias también con grupos sociales en Costa Rica. Se nos ha invitado, ya que estamos acá en Costa Rica, pues a dar unas charlas, unos talleres de formación, contar la experiencia, cómo un medio de comunicación se puede transformar en un conducto para construir ciudadanía política por una única y exclusiva razón: contar la verdad, que es la primera asesinada en un narcoestado, la verdad. En los negocios turbios de las transnacionales y las hidroeléctricas, lo primero que asesinan es la verdad. Y eso es lo que no queremos en el caso de Berta Cáceres. A las familias a que le digan, habla, vos no tenías interés en matar a Berta. Los intereses están en los negocios que Berta denunció. Nos entregó 78 expedientes de 78 hidroeléctricas
en las que también figura Celín Disco Elvir, Francisco Pacheco Reyes, Abate Reyes. Berta denunció toda la estructura criminal del país. A Berta no solo los Atala también tenían interés de matarla. Y la conspiración de Berta es a través de esos grupos económicos ligados al paramilitarismo. Y que hoy queda comprobado. Los paramilitares conducidos por Juan Orlando Hernández Alvarado, los banqueros utilizando las Fuerzas Armadas, le dieron muerte a la vida de una joven de 45 años que había recorrido el mundo entregando un legado de amor. Despertemos, humanidad, despertemos, sencillo. Y de eso estaremos también hablando mañana. Gracias por toda la gente que ha compartido. Esta semana pues va a ser muy ardua de trabajo. Vamos a estar en diferentes comunidades. Quiero agradecer públicamente a Ana France, una luchadora inclaudicable que estuvo en Honduras y que siempre pues comparte, al igual que Ana Cecilia, junto a nuestro gran combatiente, pero que hacemos una buena discrepancia, y que sin duda alguna hoy que estábamos en un lugar nos volvía la nostalgia, como cuando nos sentábamos con Berta o cuando se sienta uno con cualquier ser humano. Llegar a un lugar y todavía ver la hoja, esa misma que asesina a la palma africana, y que allá le llamamos a lo que envuelve la hoja de tamal. Y no se olviden que este mes vamos a sacar y le vamos a invitar a Trino, le vamos a mandar unos tamales hondureños, unos nacatamales hondureños a Trino, a toda la gente de Costa Rica que nos ha atendido muy bien, y la solidaridad que tienen los movimientos de Costa Rica para con el pueblo hondureño son inconmensurables. No estamos solos, compatriotas, y Berta lo sabía, y Berta por eso luchaba, y Berta por eso superó durante muchos años la persecución y la muerte, porque no estaba sola Berta, y sabía que el país se podía recuperar. Lo único que voy a lamentar, y que también extiendo a mi señora madre, que está con un sistema de salud bastante delicado, pero teníamos que viajar, a Yocho, a mi hijo, a Violeta, pero que teníamos que viajar, pero mi guanaca está enferma, me golpeó un poco verla el sábado, pero lo único que voy a lamentar cuando se recupere este país es que Berta tuvo que haber visto recuperado este país, que Margarita Murillo tuvo que haber visto recuperado este país, que Janet Caguas tuvo que haber visto recuperado este país, que José Manuel Flores Armijo tuvo que haber recuperado este país, que Ilse Ibaña Velázquez tuvo que haber visto recuperado este país, y que cambiaran los abrazos, que retornaran los libros, las canciones, y que se fueran las manos asesinas que hoy continúan solo comprando y enterrándole cuchillos al pueblo. seguir o pensar diferente, pelea contra ti. Tú mayores de mí y solo verlo
personas que no quieren aceptar que el peor ciego es el que la venda no se quiere quitar. El mundo está mal, mucho más mal de lo que crees. No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees. Todo está preparado y previamente pagado y comprado. Abran los ojos, estamos hipnotizados. Con fuego, con porno, con la violencia en su contorno. No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo. Enriquecimiento se llama, porque con un pueblo oculto. Ellos saben que arderían en llamas. Ya nadie se ama, mundo jamás el racismo vive. Me atrevo a pensar que es igual que antes inclusive. USA y Europa humillando a los emigrantes que en tropa llegan a su tierra con la ropa rota. Sin pan para meterse la boca. Esa está la edad moderna, una misma mierda de gota en otra copa. Trabajo escaso, países sumidos en el fracaso. Y Estados Unidos derramando el vaso. Mientras la religión sigue destruyendo a su paso. El intelecto con su plan perfecto para torcernos los brazos. La publicidad te induce a que abuse comprando porquería que en tu economía no se produce ni utiliza. No importa cuán astuto sea, la industria nunca te muestra la pata con la que cojea. Habla los ojos y vea que las cosas te hacen a la pista, droga y sexo. Dominan al mundo como un futbolista a su balón. Cuando enseña su truco en el callejón donde nacen los sueños que se van como agua entonador. Hace falta valor. Y no lo digo por rimar, porque rimar no es don como si no es con corazón. Rimar me tendrá que matar, para que no escriba más pasajes, aunque habrán matado al mensajero, pero no al mensaje. Sí, debes decidir, saber matar seguir, o pensar diferente, pelear contra ti. Tu mayor enemigo, y saber lo que los ellos tratan de esconderte, cuida y levántate. Contra los planes que no quieren que se saben convertirte en una oveja más, ponte de pie. Contra los entes que no le conviene que tú pienses diferente a los demás. Tú piensas que se mataron a quienes ti no puede cualquiera con real que quiera asesinarte a ti. Justo ahora, justo aquí, mientras me estás escuchando a mí, mientras te estén diciendo a ti mismo que sí. En conclusión, el interés que están manejando a los mandatarios que a su vez están gobernando. Desde el planeta Tierra para todo el que me esté escuchando, este fue Cancerbero.